Pero bueno, ahorita vamos a ver Toji, el cáncer del fitness, documental de Palomo. Hace solo un año nadie lo conocía. 10 meses después es una de las figuras más influyentes de las redes sociales. Se preguntan por qué luego a veces pongo videos de gimnasio, videos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque me gusta el gimnasio, yo voy al gimnasio, levanto pesas, hago press banca y todo eso. Entonces, ¿no ven que luego a veces hago dieta y todo ese tipo de cosas? Por eso lo hago. Donde cuenta con Y es mi millones pinche canal, maldita sea. Yo voy a ver lo que yo quiera. de jóvenes Y lo que ustedes me digan. seguidores que quieren ser como él. Empezó como un chaval cualquiera compartiendo una vida sana y su propio progreso bien, físico, ¿eh? pero en poco tiempo descubrió que había una manera de volverse asquerosamente rico y famoso en cuestión de meses. El problema, que ese camino que este desconocido joven estaba a punto de tomar estaba plagado de las peores decisiones que el ser humano puede llegar a escoger. Algunos lo llaman inspiración, otros el cáncer del fitness. Este no será un documental sobre fitness, sino cómo la ambición desmedida del ser humano puede convertir a un simple chico en un monstruo y algo peor, influenciar O la ambición del ser humano puede hacer cosas muy buenas y muy malas. a toda una generación de jóvenes a copiar sus mismos pasos. Shane Stoffer, quien más tarde se daría a conocer como Togi, nació en el gigante estado de Colorado, en Estados Unidos, el 20 de julio de 2002 y por motivos extraños nunca ha querido dar a conocer cómo fue su infancia y primeros años. Pero a pesar de la falta de Está bien información tener su vida acerca de privada esta hasta cierto etapa, sí punto. que se podía apreciar en algunos vídeos de un Togi muy joven que, a pesar de ser bastante delgado, tenía una muy buena base genética, algo que le podría servir de bastante ayuda si algún día decidía empezar a realizar entrenamiento de fuerza, y por cosas del destino, eso acabaría sucediendo. A mediados de 2022 y con apenas 20 años recién cumplidos, Shane decidió crearse una cuenta en la aplicación más popular de vídeos cortos y comenzar a publicar ¿TikTok? vídeos propios. En ellos Togi mostraba cómo estaba realizando un cambio físico, la forma en que se alimentaba, qué suplementos o Me dietas gusta esta utilizaba máquina, y pero todo tipo el de gimnasio contenido del que estoy yendo actualmente no lo tiene. Entonces tengo que hacer remos a la antigua. fitness que Como este. también pudiera ayudar a otros jóvenes a mejorar sus físicos. De hecho, en aquella época muchos de sus aún pocos seguidores se sentían súper motivados por el estilo de vida sano y disciplinado que Togi estaba llevando. Durante el final de ese 2022 y casi todo el 2023, Togi continuó promulgando ese estilo saludable de vida a la par que cuando lo hago siento aquí la espalda y digo, ay, güey, ¿sabes? Al día siguiente mostraba se su siente. progreso físico. Con poco más de 20 añitos, Togi lucía un increíble físico de forma 100% natural y para muchos jóvenes era el físico soñado para ellos mismos. Claro, a mí me encantaría Nadie le ser así. exigía que debía estar más grande muscularmente. Pero a pesar de los mensajes de halago que estaba recibiendo, Shane decidiría tomar una decisión que le cambiaría la vida para siempre. No, Una decisión Togi, que no. ya no tenía vuelta atrás. Hasta este momento todo había sido perfecto, pero algunos No se jóvenes chusen, chicos, nacen está con mal. el mismo defecto con el que nació Ícaro. Un joven griego al Yo que les voy a dar les voy a decir algo, güey. Las personas que se chuzan en los hombres te causa esterilidad y hace que no se te pare. Y en las mujeres hace que te crezca un pito. Es en serio, o sea, es en serio, ¿eh? No, así que no lo hagan. su padre le fabricó unas alas de cera para poder escapar de una isla y que por culpa de su ambición por ver el sol de cerca provocó que sus alas se derritieran y Eso no se lo acabase sabían, muriendo pues se los ahogado digo en yo. el mar. Y ese es el problema de Togi, que se iba a ir directo contra el sol tentando a miles de jóvenes a copiar lo mismo. El 1 de septiembre de 2023 No, y sin Togi, ningún no. tipo de pudor, Shane publicó en su cuenta de TikTok un vídeo en el que mostraba cómo claramente se inyectaba sustancias anabólicas dentro de su cuerpo. Aunque en los últimos meses Togi había aumentado considerablemente su masa muscular, este vídeo marcaba un antes y un después en su vida y sobre todo mandaba un mensaje claro a todos sus seguidores. Él no iba a ser como esos falsos naturales que vivían engañando a su audiencia para luego estar por lo menos ser inyectándose a sus honesto, ¿no? espaldas. El problema Ay, qué es que estúpido. Togi tenía un plan preparado. Aunque en los últimos meses Togi había aumentado considerablemente su masa muscular, este vídeo marcaba un antes y un después en su vida y sobre todo mandaba un mensaje claro a todos sus seguidores. Él no iba a ser como esos falsos naturales que vivían engañando a su audiencia para luego estar inyectándose a sus espaldas. El problema es que Togi tenía un plan preparado mucho más macabro que el simple hecho de ser un falso natural.
A los pocos Por lo meses menos de ser empezar a utilizar honesto. anabolizantes, Togi ya estaba presumiendo de estar 2 o 3 veces más grande e igual de definido. Había pasado de ser un joven con un físico definido y atlético pero 100% natural, mostrándose así como un gran ejemplo de constancia y dedicación diaria, que al fin y al cabo era lo que promovía en sus inicios, a estar ya de camino a ser un Samsulek, un monstruo cada vez más grande, pero peor porque Togi había pasado de 0 a 200, de no consumir nada a estar inyectándose noche y día, mucho, y es por motivos como este por los que al final de este documental acabaría sufriendo el peor episodio de toda su vida. Tras unos cuantos meses de uso de sustancias, Togi decidió dar un paso adelante en su carrera como influencer, abriéndose a finales de 2023 un canal de YouTube, y sobre todo, tomando otra decisión más que no tenía vuelta atrás: abandonar para siempre la universidad para dedicarse plenamente a la creación de contenido en redes sociales. Togi ya tenía una buena base de seguidores a sus espaldas y creía firmemente en su macabro plan, un plan que solo acababa de empezar. En su primer vídeo de su reciente estrenado canal de YouTube, Togi quiso mostrar a sus seguidores cómo era un día en su vida con 21 años tras abandonar la universidad. Lo que estaría a punto de verse asustaría al peor de los monstruos. Togi se despertaba a la 1:40 del mediodía para enseñar a la cámara qué era lo que iba a desayunar mientras se disponía a medirse el azúcar en sangre y la presión arterial. Mientras desayunaba un bol de cereales de dudosa calidad y rodeado de cosas por todos lados, Togi empezaba a hablar sin ningún tipo de pudor de todas las sustancias que nada más acabase de desayunar debía Recuerden que dependiendo de cómo tengas tu espacio es tu estado mental, introducirse. Pero no solo hablar, sino que también mostraba en cámara cómo se iba introduciendo una tras otra todas las sustancias por distintas partes del cuerpo. Togi no se limitaba a recurrir al uso de las sustancias anabólicas, quería contar cuáles estaba consumiendo y en qué cantidades, detallando que la testosterona se la inyectaba en el hombro e incluso dándose el lujazo de recalcar la importancia de la higiene a la hora de realizarse estas inyecciones. Asimismo, también empezó a contar a cámara cómo estaba generando ingresos, qué es lo que le iba a dar de comer y una de las justificaciones de por qué había abandonado la universidad. Y de todas las formas en las que pudiera estar generando dinero, Togi había elegido una de las peores: las apuestas online. Shane decidió mostrar a cámara que incluso la noche anterior había perdido $300 y que para el día de hoy debería relajarse con el gasto. Pero a pesar de eso, Togi quiso seguir mostrando cómo era su día a día en su nueva vida, por lo que lo siguiente era el entrenamiento, eso que en sus inicios lo había hecho conocido, mostrando su entrenamiento de pecho, donde daba bastante menos información útil de la que había dado antes para el uso de los esteroides. Togi mostraba también cómo había transformado su cuerpo desde que empezó a recurrir a las sustancias anabólicas. El press con mancuerna en banca inclinada es muy bueno, para el pecho. Meses desde que empezó a recurrir a estas sustancias, pero Togi ya se veía descomunal. Unos hombros gigantescos y redondos eran parte de un físico que había mutado por completo. Todas estas nuevas cosas que le estaban pasando en su nueva vida dejaban claro que ese chaval inocente que subía sus dietas y rutinas para aportar algo al mundo durante 2022 y 2023 ya no era la misma persona. Algo había cambiado en él, tal vez la ambición de fama, de dinero o de tener un físico mejor. Este vídeo marcó un antes y un después en el mundo del fitness, pero sobre todo empezaría a darle sentido al título de este documental. Y también sería la confirmación de que Togi cada vez era menos Shane Stoffer y más Ícaro. Al ver las reacciones de miles de seguidores suyos a este primer vídeo, muchos de ellos probablemente cegados por la admiración hacia Togi, agradecían que este mostrara públicamente su método de ingreso y las sustancias anabólicas que estaban introduciéndose en el cuerpo. Pero no solo eso, en vez de causar rechazo mira por su cómo tiene locura su que estaba microondas, introduciéndose en el cuerpo. Pero no solo eso. Mira, el que En lo vez lave de con un causar trapo o rechazo algo, ¿no? por sus locuras seguidas de cabeza, a muchas personas Togi le parecía un joven súper entretenido ¿No y estaba divertido. deprimido? La ¿Habrá estado cuestión era deprimido? que parte de su entretenimiento parecía que iba a ser correr graves riesgos tanto de salud como económicos. Y en este punto, el inicio de su fama, donde muchos influencers toman conciencia de que deben dar un buen ejemplo a sus seguidores, es donde Togi Sí, está en las apuestas, Se está autodestruyendo, hasta cierto punto podríamos decir que está utilizando drogas.
y tiene su casa, su hogar hecho un desmadre y no limpia, ¿no se consideraría eso depresión? Empezaría a diferenciarse del resto del mundo. Las siguientes publicaciones de Togi en su canal de YouTube e Instagram eran una combinación de presumir de su gran cambio físico gracias a los esteroides y de cómo era su nueva vida rodeada de locuras, apuestas y consumo descontrolado de esteroides. Cada vídeo nuevo de Togi era más loco que el anterior, vídeos de horas haciendo apuestas, otros saliendo de fiesta como un auténtico loco e incluso metiéndose en peleas nocturnas. Y luego consumiendo un chingo de alcohol, o sea, todavía que te metes, te chuzas y todo eso, y comes porquería, y luego alcohol, güey, su cuerpo es una Togi bomba, mostraba cómo se de hinchaba tiempo. a beber alcohol y acababa destrozado a la mañana siguiente. Para ir al También, y por gimnasio si y eso era poco, Sig pincharse empezó a otra hacer vez. directos donde se iba con amigos a los casinos nocturnos a apostar miles de dólares. Eso sí, sin dejar de seguir enseñando su suplementación. Una suplementación que nada tiene que ver con la que puedes obtener en Procis con el código Así es, Palomo, chicos. que te da un 50% de descuento, la cual sí te va a Procis, ayudar a ponerte patrocíname, súper aunque fuerte, creo que solamente pero sin patrocina de las provocar personas que son de acabes España, en el porque creo que hospital. aquí en México no Esta está nueva eso. etapa de Togi, aunque muy controversial, seguía entreteniendo mucho a los jóvenes, los cuales elevaron la fama de Togi a nivel mundial, despertando ya definitivamente el interés de muchos creadores de contenido fitness como el mismísimo Greg Doucet, crítico de no sé quién es culturistas y falsos naturales, quien no tardó mucho tiempo en tachar a Togi de ser un promocionador de sustancias anabólicas y un ejemplo nefasto para todos sus seguidores. En el momento de estallido de la fama de Togi, la opinión sobre Shane se dividía en dos: los que tenían curiosidad por saber más acerca de este joven yo lo quiero así, desconocido y por averiguar cómo estaba logrando ganar tanto dinero, y que además no veían ningún problema en que hiciese. Pero no en rubio, o sea, mi color natural, pero quiero el pelo así, güey, se ve increíble. Y los que veían a Togi como un peligro real para otros muchos jóvenes que podrían verse tentados a seguir sus pasos para lograr el éxito que él mismo estaba cosechando. Tras empezar a convertirse definitivamente en una de las caras más polémicas del fitness, Togi empezó a ser invitado a numerosos podcasts que tenían muchas preguntas que hacerles sobre su estilo de vida. Y ahí es donde Togi dejaría claro qué tipo de influencer fitness quería ser. En algunos de los podcasts donde Togi acudió fue preguntado por si era consciente de que estar promoviendo el uso de los anabólicos de una forma tan abierta y publicitar el uso de las apuestas online como método de ingresos podían ser un mal ejemplo. La otra vez estaba jugando póker con mis amigos, pero no de verdad, ni con dinero de verdad en eso. No entendí, no sé jugar póker, perdí mucho. Pero no dinero de verdad, pero es que no sé jugar, no soy bueno en las apuestas al parecer. A otros jóvenes. No sé cómo le hace la gente. Muy claro con este tema, y lo dijo así: yo no soy un ejemplo para nadie, yo solo muestro cómo vivo, y si el que me ve quiere hacer lo mismo que yo, es bajo su propia responsabilidad. Estas declaraciones dejaban claro que Togi no había hecho ningún esfuerzo por entender lo que era ser una figura reconocida a nivel mundial, hasta cierto punto tienes razón, tú no tienes la responsabilidad, o bueno, hasta cierto, no sé si de decirle responsabilidad, pero hasta cierto punto no puedes controlar lo que hagan los demás, ¿sabes? Pero tampoco puedes ser un mal ejemplo para la sociedad si al final de cuentas estás adquiriendo un carácter público, ¿sabes? No debes de hacer ese tipo de cosas, por eso yo los aconsejo, chicos. Usar admiración en millones de personas, jóvenes que podrían es mejor incluso ser buena relacionar persona el y hacer hecho las cosas de consumir correctas anabólicos con lograr el éxito, mal, ¿sabes? y personas con problemas económicos que podrían estar intentando seguir sus pasos haciendo apuestas arriesgadas durante horas viendo el éxito que Togi estaba teniendo para intentar salir de ese pozo en el que se encontraban. Aun en este punto muchos seguían defendiendo a Togi como un chico que simplemente había llegado al mundo del fitness para hacer reír a millones de personas con su estilo de vida loco y salvaje, negando rotundamente que pudiera ser una mala influencia para miles de personas. Pero pronto una persona que ni siquiera era pobre y que ni siquiera lo necesitaba porque ya lo tenía todo, acabaría convirtiéndose en la primera víctima de Togi, confirmando
confirmando lo que muchos no querían ver. Esa persona era Alex Eubank. Hola, ¿qué tal? No te voy a molestar mucho, solo decirte que si te gustan este tipo de documentales, te puedes suscribir de forma totalmente gratuita a Palomo, chicos, y hace muy buenos videos para obtener acceso a documentales solo para miembros. Y además también te invito a que me sigas en Instagram, donde subo consejos de gimnasio y mis aventuras Twitch, y viajes. TikTok, Gracias. A mediados de 2024, Togi empezó a relacionarse con uno de los mayores referentes en el fitness aesthetic de los últimos años, Alex Eubank. Alex se había hecho súper conocido por tener un físico soñado, armonioso, definido y con una estética que provocaba que muchas personas quisieran ser como él. Era en pocas palabras el heredero natural de Jeff Shade y David Lake, los primeros grandes aesthetic junto al difunto Cid. Alex, a diferencia de otros influencers, siempre se había mantenido como un chico natural y sano, promoviendo la buena vida y el entrenamiento físico, pero sus encuentros con Togi cambiarían su vida para el resto de sus días. Alex y Togi hicieron un par de vídeos juntos entrenando y compartiendo tiempo, y muy poquito tiempo después el propio Alex publicó un vídeo en su canal de YouTube donde informaba a sus fans que a partir de ese momento dejaría de ser natural. No habían pasado ni un par de meses antes de que Togi infectara a Alex con la idea de pasarse al lado oscuro, y la gente lógicamente se echó encima deAlex, y con razón. Alex tenía un fisicazo, probablemente el físico que cualquier chaval querría tener, ese que hace admirar a los hombres y atrae a las mujeres. Era innecesario dar ese paso, y aún así Alex decidió darlo. En poco tiempo el físico de Alex mutó por completo, no dejó de verse estético, pero ya no era ese referente para millones de jóvenes que querían tener un buen físico sin tener que recurrir a los esteroides. Hasta cierto punto yo creo que estas personas tienen algún tipo de... algún problema mental, ¿no? ¿Estarán disasociando su cuerpo? Yo creo, hasta cierto punto. Ser necesariamente culpa de Togi, pero era inusualmente extraño que muy poco tiempo antes de tomar la decisión de dejar de ser natural, Alex se estuviera juntando tanto con Shane, quien además de haberle podido influenciar sobre el uso de los anabolizantes, también le incitó a jugar a apuestas online. Este caso concreto, el de Alex, provoca terror porque demostraba que Togi no solo podía ser un cáncer, sino también un virus capaz de contagiar a otras personas a cometer graves errores irreversibles. Y si Togi había conseguido contagiar a alguien que ya era rico y famoso como Alex Eubank, ¿por qué no lo podría conseguir con millones de jóvenes con pocos recursos y ganas de ser exitosos? Pero llevar una vida al límite con un consumo excesivo de sustancias y bebidas y una adicción tremenda a ser millonario era cuestión de tiempo que explotase por algún lado, y ese día llegaría menos de un año después de explotar su fama. Togi venía viviendo durante 2024 una vida de altibajos tremenda. Hacía apuestas de miles de dólares todas las semanas, e incluso en varios de sus últimos vídeos publicados se veía cómo perdía miles de dólares en directo. Por lo que, obligado por las exigencias de su canal, Togi se puso a editar un vídeo muy importante y estuvo haciéndolo durante muchísimas horas seguidas. Para poder mantenerse despierto y cumplir con las obligaciones de su canal, Togi decidió recurrir a un medicamento que principalmente se usa para tratar a las personas que sufren TDAH, el Adderall. Un medicamento muy similar a este, el Concerta, que se usa principalmente para ayudar a las personas con trastorno por déficit de atención, como es mi caso, a ayudarnos a mantener muchas más horas seguidas la atención en alguna tarea concreta. Pero también un medicamento, el cual uno de sus mayores efectos secundarios y que yo personalmente sufro a diario, es el insomnio, la dificultad para poder dormir. La diferencia entre Togi y un joven como yo es que él usó el Adderall, que es aún más potente que el Concerta, en unas dosis exageradas y cortada con metanfetamina. Togi ingirió a lo largo de esas casi 40 horas consecutivas en las que estuvo editando más de 30 cápsulas de 30 miligramos de Adderall, y cuando estaba cerca de las 40 horas de edición, su cuerpo dijo basta y colapsó por completo
completo. Cuando la ambulancia llegó a la casa de Togi, este estaba convulsionando y literalmente sentía que su hora había llegado. Togi fue inmediatamente trasladado al hospital, donde rápidamente fue atendido y pudo ser salvado por los médicos. Este episodio fue sin dudas el final de una vida llena de excesos, tensiones y descontrol. Y a partir de aquí ya recapacitó. Reveló que el dolor que sintió aquel día fue 10 veces más fuerte que el dolor más fuerte que había sentido en toda su vida y que jamás volvería a hacer algo así. Este episodio supuso un antes y un después en la vida de Togi, quien decidió dejar de usar anabolizantes para poder poner un poco de freno a esa vida de excesos y desenfrenos que estaba llevando. Pero el problema con las personas como Togi es que no pueden dejar de tener esa necesidad de ir hacia el sol. Cuando el dinero y el éxito dominan tus pensamientos, terminan tomando decisiones que en muchos casos pueden ser más malas que buenas para tu propio futuro. A pesar de que este episodio estuvo a punto de mandar a Togi al cielo, este no tardó ni 6 meses en reanudar el uso de sustancias anabólicas. Continuó jugando durante muchas horas seguidas a las apuestas online y las fiestas eran un total desmadre en las que Togi acababa totalmente destruido de cuerpo y mente. No aprendió su nada, faceta de influencer fitness grabándose también sus entrenamientos, pero de sus vídeos de casi 2 horas de duración, estos entrenamientos no representaban más que el 5 o el 10%. Y así ha continuado Togi hasta el día de hoy, manteniendo esa faceta de vida loca y completamente desenfrenada que parece que no es capaz de frenar, porque la mente de Togi no puede escapar de quien realmente quiere ser. El cáncer del fitness. La historia de Togi me sirve perfectamente para hacerte una pregunta final. ¿Qué tipo de persona quieres ser en esta vida? ¿Aquella que construye su camino con integridad o aquella que busca atajos a cualquier precio, aunque eso signifique destruirse a uno mismo? Espero que te haya gustado este documental y que me dejes en comentarios si crees que este tipo de creadores deberían ser baneados de las redes sociales o bien dejarlos promocionar esteroides y apuestas libremente. Y te dejo por aquí otros documentales de personajes igual de controvertidos que él. Nos vemos en el documental de la semana que viene. Sígueme, mi rey. Está interesante el tema, ¿eh? ¿Cómo una persona puede autodestruirse hasta ese punto? ¿Sabes? Porque uno pensaría, bueno, es que hace ejercicio y hace así, ¿no? Estaría bien. No, no, porque se chuta, se droga, se alcoholiza, se automedica de forma inconsciente. Está cabrón, ¿no?